¿Cómo es que este tercer sobreviviente, este salvadoreño, resultó en Estados Unidos? ¿Cómo logró llegar hasta aquí y escapar? Bueno, no lo sabemos aún porque recién se le está entrevistando justo en estos momentos. La única información que tenemos como gobierno es que él logró escapar, al parecer le hirieron en la pierna y logró llegar a los Estados Unidos. Por razones de seguridad es obvio que no podemos decir dónde se encuentra ni quién es. ¿Y él contactó a las autoridades salvadoreñas o a quién le está proporcionando esta información? Las autoridades de mi país han tomado contacto con él y en los próximos minutos esperaría yo más información sobre detalles que nos pudiera dar de la forma como se llevó a cabo esta masacre, única en su género, que ha marcado un punto de inflexión en las vejaciones que se cometen contra los migrantes en los países de tránsito. Y lo más importante es que nos puede permitir establecer la conexión que seguramente hay entre los criminales, entre los responsables de esta matanza y los coyotes o polleros, como le llaman en México, que son los operadores que trasladan a los compatriotas por los países hasta llegarle finalmente al destino acá en los Estados Unidos. ¿Ha dicho algo sobre esto el salvadoreño que logró escapar? ¿Nos puede anticipar algo sobre lo que ha informado para esclarecer este horrible crimen? Bueno, yo no puedo adelantar y es de entender que no puedo adelantar los resultados de la investigación. Es obvio que tanto él como su familia tiene temor, pero es indudable que su testimonio puede dar suficientes elementos de juicio, no tanto para establecer la autoría material e intelectual de este crimen, porque según las autoridades mexicanas se trata del grupo de los Zetas que opera justamente en la zona de Tamaulipas donde ocurrió el asesinato. Ahora, lo que podemos desmontar es un proceder ilegal a todas luces que llevan a cabo los coyotes o polleros, porque ellos al final se les paga para que faciliten el tránsito por los países de la ruta que recorre el migrante hasta llegar a su destino a los Estados Unidos. No se les paga para que se lo entreguen a los criminales, para que luego los criminales, como los Zetas, puedan extorsionarlos o pedir rescate a sus familiares que residen acá en Estados Unidos. ¿Y estos polleros se pueden encontrar obviamente en los países centroamericanos? ¿O solamente son Operan mexicanos? en El Salvador. No, son salvadoreños en el caso nuestro, hay guatemaltecos, hay hondureños, hay personas que toman contacto con los compatriotas que por voluntad propia deciden dejar El Salvador para irse a vivir y trabajar a los Estados Unidos, pero que no tienen papeles y que por lo tanto tienen que recorrer rutas ilegales que son altamente peligrosas. Estos se encargan de tomar contacto, reciben el dinero y conocen muy bien la ruta y los pasan por la frontera sur de los Estados Unidos. La irregularidad, en este caso la ilegalidad mayor, porque en sí mismo la trata de personas es un delito, pero la ilegalidad mayor y en este caso yo diría la inhumanidad de parte de ellos es habérselos entregado a los Zetas para que hicieran lo que hicieron con ellos. Usted ayer asistió pues a esa terrible escena de recibir los 11 cuerpos de sus compatriotas que murieron en esta masacre. ¿Es posible que hayan más salvadoreños muertos a medida que las autoridades en México avancen con la identificación de los cuerpos? Es posible, incluso sabemos de 13 compatriotas, los cuerpos de los 11 que recibimos es porque de los que estamos seguros por la participación de autoridades forenses salvadoreñas que viajaron hasta México para identificar los cuerpos con los exámenes de ADN. Hay 2 menores que no tienen huellas, que no hay registro de huellas dactilares porque no tienen documento único de identidad, puesto que este solo se puede obtener a partir de los 18 años, entonces a ellos habrá que hacerle pruebas especiales para establecer finalmente si se trata de compatriotas o no salvadoreños. Usted también tiene previsto, tengo entendido, viajar a México próximamente para reunirse con el presidente Calderón. ¿Qué quiere decirle? El viernes de esta semana tengo confirmada la reunión en horas del mediodía. Yo le expresé mis condolencias al gobierno mexicano, al presidente Calderón, porque reconozco el esfuerzo que está haciendo para combatir los cárteles de la droga. No puedo responsabilizar al Estado mexicano por este nuevo hecho de violencia, pero sí construir con él una estrategia regional que nos permita combatir el flagelo del narcotráfico, el crimen organizado y garantizar respeto a la integridad física, psicológica, la integridad moral de quienes deciden atravesar por la ruta del migrante y pasar por las ciudades de México hasta llegar a su destino en Estados Unidos. ¿Y cómo serían los detalles de esa estrategia conjunta? Mire,
Ya hay un trabajo avanzado. De hecho, en días anteriores, poco antes de esta tragedia, viajaron a México para reunirse con autoridades de seguridad, con el secretario de Gobernación, autoridades de seguridad salvadoreños, para establecer una estrategia conjunta. La efectividad en alguna medida del trabajo de combate y de represión del crimen organizado en México ha hecho que estos se muevan y busquen territorios donde operar. Y está claro que se han movido a la frontera sur de México, se han movido a Guatemala, se han movido a Honduras, se han movido a El Salvador. Ya tenemos evidencia de que hay grupos de narcotraficantes mexicanos, particularmente del cártel de los Zetas, operando en El Salvador. La idea es hacer un combate conjunto y no solo esfuerzos aislados, sino que en la medida en que podamos sumar voluntades, compartir información de inteligencia, llevar a cabo operaciones conjuntas de rastreo en la zona fronteriza, podemos dar un golpe más eficaz al crimen organizado. Presidente, usted se encuentra en Los Ángeles, tengo entendido, para participar en estas inscripciones de los salvadoreños al programa TPS, conocido como el TPS en Estados Unidos, para animarlos a que se inscriban. Y me pregunto si su participación directa se debe a que se ha visto una disminución en el número de salvadoreños que se acogen a este programa. Es un enfoque equivocado, no es que haya una disminución. Históricamente ha habido una reducción desde el primer TPS que se concedió en el 2001, donde se inscribieron cerca de 280,000 salvadoreños. A la fecha, una reducción entre un 2 y un 7%, porque es lógico que eso ocurra. Primero, porque hay algunos que ya no lo necesitan porque logran un estatus migratorio permanente y no temporal como el que significa el TPS. Segundo, porque hay otros que no son elegibles porque cometen faltas menores o delitos que le impiden poder acceder a esta gracia migratoria. Otros porque son deportados y otros sencillamente porque no tienen el dinero para poder inscribirse. Tienen que pagar $80 por la prueba biométrica y 300 y pico dólares más para poder tener acceso al permiso de trabajo. Hay algunos que no lo tienen, que no tienen empleo y que por lo tanto no pueden acceder al mismo. De tal manera que no es que se trate de una reducción como resultado de una falta de confianza del programa. Se trata de una reducción porque obviamente hay causas que explican la misma, pero que no tienen que ver con el beneficio tangible, evidente para los compatriotas que al verse favorecidos con esta gracia pueden por 18 meses mantener sus trabajos sin riesgo a una deportación. Me pregunto por cuánto tiempo más se podrá extender el programa antes de que se apruebe, si es que se llega a aprobar una reforma migratoria. Y me pregunto también si estarían contemplados allí los salvadoreños acogidos al TPS. Esta es la séptima reinscripción que se da. Desde el 2001 a la fecha, en 7 ocasiones más se ha renovado este permiso de 18 meses. Nosotros aspiraríamos que fuera la última, no porque no consideremos de que no tiene su beneficio inmediato, sino que sencillamente porque estamos haciendo una propuesta y es un paso siguiente que queremos dar a los congresistas para que aquellos que se han visto beneficiados en forma reiterada con las reinscripciones cambien su estatus migratorio, que ya no sea un beneficio temporal, sino que se convierta en un beneficio de carácter permanente. Antes, por supuesto, que se apruebe la reforma migratoria integral, que sería la solución definitiva al problema. Pues, presidente, mucha suerte en sus gestiones con los congresistas estadounidenses. No sé si en este viaje tiene previsto también reuniones con ellos allí en Los Ángeles o se regresa a El Salvador. De regreso pasado mañana, pero las reuniones más que con congresistas ha sido con la comunidad para animarles. Todavía hay algunas horas que deben de aprovechar. Hoy es día del trabajo, hay vacación, hay feriado acá, el consulado se ha visto repleto de salvadoreños. Por primera vez en la historia el consulado de Los Ángeles está recibiendo un incremento casi el doble de compatriotas que han buscado la sede del consulado para poder iniciar el proceso de reinscripción. La idea es aprovechar estas últimas horas para que no dejen pasar este beneficio migratorio, y quienes no tienen dinero pueden acudir a las líneas de crédito que hemos habilitado en el consulado de tal manera de que ese no sea el impedimento para reinscribirse. Qué bien. Bueno, pues mucha suerte y nuestras condolencias por la muerte de 11 salvadoreños. Por supuesto, lamentamos esta masacre horrible y ojalá que se esclarezca pronto este crimen.